No, en serio, no. Vaya. 2 horas. Vamos a empezar. Entonces, ahora vamos a empezar a ver lo que es el principio de Bernoulli y lo que es el caudal. Vamos a ir terminando lo que es la unidad número 1 para poder ya entrar en la unidad número 2. Entonces, vamos a poder necesitar ir avanzando para poder tener todo listo y de esa manera poder terminar la unidad en esta semana para poder empezar la siguiente con la unidad número 2. Entonces, vamos a empezar. Ya hicimos también un breve repaso de lo que es las clases anteriores acerca del principio, la tensión superficial y de capilaridad. Ahora, vamos a empezar escribiendo, o quién sabe qué es el principio de Bernoulli. Quizás algunos lo han escuchado, quizás algunos han escuchado de esta persona, o quizás tienen un poco más o menos la idea de lo que puede llegar a ser este principio. ¿Cuál creen o qué creen que significa este principio de Bernoulli? Se me viene Alemania. Alemania. Pero en ciencia, ¿qué podemos? Estamos viendo tensión. ¿Cómo se puede relacionar esto? No, crepúsculo, no. Ahora, vamos a escribir lo siguiente entonces para que tengamos un poco claro lo siguiente. Principio de Bernoulli, 2 puntos. Vaya, trabajemos. Vale. El principio de Bernoulli dice que es o establece una presión sobre un fluido y ese disminuye cuando su velocidad aumenta. Muchas veces, cuando nosotros vamos corriendo, cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad física que implica estarnos moviendo, implica estarnos desplazando de un lugar a otro, por ejemplo, en el fútbol usted constantemente tiene que estar moviéndose, no puede estar a menos que sea el portero y su defensa o su equipo sea tan bueno que nunca va a llegar la pelota, el portero solo va a estar ahí viendo, esperando a que llegue la pelota. Pero muchas veces no es así. Entonces, entonces dice, el principio establece que hay una presión sobre un fluido. Pongamos el ejemplo más sencillo. Cuando usted tiene en su mochila, el día en que necesita traer varias materias, que quizás usted necesita traer 3, 4 materias en el día, tiene que meter libros, cuadernos, su estuche, su biblia, su manual, sus plumones, su cajita de plumones, todo lo que usted usa. Incluso hay veces hasta el perro pueden traer. Entonces, no. Entonces, quizás cuando usted viene bien cargado en su mochila, cuando su mochila pesa más de lo normal, ¿qué pasa? Usted no puede correr tan rápido cuando solo quizás trae unas 2 materias.
Entonces, usted necesita estar en movimiento. ¿Y qué pasa cuando hay movimiento? Cuando hay movimiento y tiene un peso sobre sí, no puede moverse o no puede desplazarse de la misma manera. Tiene que estar moviéndose de una manera más despacio. ¿Por qué? Porque tiene peso. Cuando usted anda su mochila, anda sus cosas, anda sus cuadernos, su estuche y todo, usted corre o quizás sube, no se mueve tan rápido, no se mueve tan ligero como lo suele hacer, sino que usted se mueve un poco más lento. ¿Qué dice el principio? Dice que cuando hay una presión sobre un fluido, este empieza a disminuir, empieza a bajar su velocidad. Los fluidos también van a tener presión. ¿Por qué? Porque un fluido tiene una masa y esa masa muchas veces se tiene que disminuir para que el fluido empiece a moverse de una manera más fácil. Los tubos de agua, ellos guardan presión de lo que ellos transportan. ¿Por qué? El tubo de agua, por veces, digamos que su casa, el agua cae despacio. Quizás el agua ni sube tan fuerte. Probablemente sea porque el agua donde llega es muy pequeño. Pero si yo lo agrando, si yo lo hago un poquito más grande, este tubo se va a estar haciendo un poco más grande de lo normal. ¿Y qué pasa? Cuando este tubo se hace grande, el agua puede pasar de una manera más rápida. El agua puede pasar y puede llegar con más fuerza. Ahora, cuando un fluido está aislado, cuando un fluido no puede moverse más de lo normal, la presión que hay en él hace que este fluido esté lento. Por ejemplo, el paso de agua en las tuberías o el paso de agua muchas veces el paso de agua se ve afectado por hay veces hay basura, hay veces hay rata, hay veces en las alcantarillas. Quizás usted se peinó mientras se bañaba y se le cayó un montón de pelo y todo ese pelo en vez de recogerlo lo metió y se fue. Entonces todo eso está aquí. Ahora, muchas veces para destapar una tubería que está obstruida, ¿por qué? Cuando está obstruida empieza a pasar más lento hasta el punto en que se obstruye por completo y ya no hay paso de agua. Hay algo que está literalmente tapando el flujo de agua. ¿Qué hace la gente? Hay gente que literalmente mete un cohete, mete un de los morteritos chiquitos, los mete, lo enciende, lo tira en la tubería y cuando explota, la explosión genera la suficiente fuerza, la suficiente presión para destapar la obstrucción. Voy a hacer el compresor. ¿Por qué? Porque el compresor está tirando aire. Entonces, esa presión que está haciendo el compresor en la tubería hace que eso genere un impulso y lo saque. Esa es otra cosa, porque muchas veces no sabemos qué hay. Hay veces la gente, para literalmente volver a hacer que el paso de un líquido, por ejemplo agua, o muchas veces el agua residual, siga, tienen que desarmar las tuberías, porque muchas veces no saben dónde están. Ahora, con este principio, el caudal, ¿qué entienden usted por la palabra caudal? Según la imagen que está en la página 23. Un río. Un río, ¿qué más? Una playa. Más o menos. Flujo de agua. Es un flujo de agua, correcto. El caudal es la cantidad de fluido que pasa en un lugar determinado durante un tiempo. Entonces, cuando nosotros observamos en nuestras casas, Melanie, ¿cada cuánto cae agua en su casa? ¿Todos los días? No, cada 8 días. Melanie, es verdad. Todos los días. Así nos tocaba a nosotros. Cada 8 días. Se hizo estricto. Pero ahí donde vivo
Pues la Ajá, para tener el agua. Sí, es mejor tenerlo. Vaya, entonces, el caudal. El caudal dice que es la cantidad de fluido que pasa en un lugar determinado. El agua que nosotros consumimos tiene un paso determinado donde tiene que pasar. Por ejemplo, el agua cuando llueve, por eso las casas muchas veces tienen lo que son recipientes donde son canaletas donde el agua tiene que pasar. ¿Por qué? Le evitamos que el agua se vaya por otro lado. Entonces, el caudal dice que es el lugar donde el agua llega a pasar en un determinado tiempo. Por ejemplo, muchas veces en diferentes construcciones, literalmente, hay construcciones que son debajo del agua. Hay para evitar, mande. No sé si se han fijado, pero yo las empecé a tachar. A la tercera, ustedes van a tener una falta, ya saben. Entonces, cuando nosotros vemos el paso de agua en diferentes lugares, no solamente nos referimos al paso de agua, hay paso también de electricidad. La electricidad también tiene un paso. San Salvador ahorita está haciendo una reforma, ya no está teniendo cables arriba, sino que ahora los tiene bajo tierra. Entonces, la electricidad, así como pasa el agua, así pasa también. ¿Por qué? Porque la electricidad tiene que seguir un flujo. Aquí llega un flujo de electricidad en esto, y de esto sigue el flujo hasta el ventilador. De igual forma pasa con los focos. Los focos tienen una línea donde la energía fluye. Entonces, el agua también va a tener que fluir en un determinado lugar. Ahora, la manguera es un ejemplo muy sencillo para que podamos comprender esto. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos llenando un cántaro, estamos llenando un barril, estamos llenando la pila y hemos conectado la manguera o estamos regando las plantas? Usted dice, ay, qué delgado está cayendo el agua. ¿Qué es lo primero que hace? Ponerle el dedo. Le ponemos el dedo para que caiga más fuerte. Entonces, ahí usted está literalmente haciendo una presión con su dedo para que el agua caiga con más fuerza y de esa manera pueda llenarse quizás un poco más rápido, pero de igual manera usted... Hay veces sí, hay veces no, porque depende de la fuerza que traiga el agua para que caiga, así va a ser. Ahora, otra fuerza en que podemos ver, o podemos ver un ejemplo de esto, una botella de agua. Una botella de agua, si yo agarro una botella de agua, le hago 3 hoyitos, ahí vamos a ver un ejemplo rápido de cómo el agua o cómo la presión influye. Si nosotros hacemos, y lo vamos a hacer en la última clase para terminar este tema, si nosotros tenemos una botella de agua, qué rara esta botella, bien chiquita. La vamos a ver más cortita. Entonces, esta botella, si hacemos un hoyo aquí, le hacemos otro aquí, le hacemos otro aquí. ¿Cuál de los 3 hoyitos va a tirar más lejos? ¿Por qué? Entonces, la botella, el hoyito que está aquí, este hoyito va a tirar más lejos. ¿Por qué? Porque la presión que viene desde arriba viene aumentando sobre él. Y de un solo, cuando yo quito el tirro o lo que sea que está tapando los hoyitos, este hoyito probablemente caiga nomás ahí. ¿Por qué? Porque no tiene mucha presión. Este hoyito va a llegar un poquito más lejos, pero el último, él sí va a llegar lejos. ¿Por qué? Porque la presión viene disminuyendo poco a poco. Ahora, lo mismo pasa en diferentes circunstancias, en diferentes métodos, donde nosotros observamos cómo la presión influye. Así como usted influye en una piscina. Cuando usted va a una piscina y dice, ay, me voy a relajar, me voy a ir a acostar, pero primero me voy a tirar a la piscina, voy a andar ahí un ratito. La piscina, cuando usted llega, tiene un cierto nivel.
tiene un cierto nivel de agua. Pero ¿qué pasa? Usted llega emocionado, llega con ganas de ir a mojarse, de ir a bañarse. ¿Y qué pasa? Se tira. Se tira y cuando llega, se sale el agua se agita. ¿Y qué otra cosa ocurre? El nivel del agua empieza a subir. Sí, ¿por qué? Al momento de caer, sí. Pero porque se ejerce una presión sobre ella. Sí, cuando se sale, baja. ¿Por qué? Porque usted lleva agua en la ropa, lleva agua en la piel y cuando sale la va secando. Pero esa agua me deja bien pegajosa. Sí, queda como baja. Es por los químicos que le echan. Lleva agua, lleva la ropa, lleva la pancha. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que las piscinas están constantemente llenándose? Más cuando hay mucha gente. Porque la gente se empieza a salir, la gente empieza a saltar, a hacer de todo. Cuando yo fui a la vacación, yo me empecé a tirar con mi prima de la ropa y yo no sabía qué hacer. Y me tiré, pero como no sé nada, pude salir. ¿No pudiste? Sí. Cuando fuimos al campamento, estaba el tiempo de mujeres en la piscina, pero como estábamos tirando bajo un montón, no imagino como varones. Entonces, eso es lo que pasa cuando el principio, es lo que el principio de Bernoulli dice, que hay una presión en los líquidos. Muchas veces no lo vamos a poder ver de maneras muy sencillas, así como les acabo de explicar, una manguera. Una manguera, cuando yo le pongo el dedito, la manguera va a tirar agua más fuerte. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Ahora, pero ¿qué pasa cuando el agua no pasa de manera determinada, sino que el agua pasa, digamos así, como cae en nuestra casa, cada cierto tiempo? Sino que hay veces cae bien fuerte, hay veces cae bien suavecito, y no sabemos cómo va a caer la siguiente semana. Entonces, muchas veces lo que llamamos caudal, que es donde pasa el agua, muchas veces este principio, la velocidad, la presión, todo eso va a influir para que el agua pueda caer de una manera fuerte o una manera delgada. Ahora, ¿creen ustedes que si yo pongo presión sobre algo va a tener mayor velocidad o menos velocidad? Si yo los pongo a correr de aquí al centro de cómputo, ahorita solo comandan con su uniforme. Yo sé que van a correr algunos de una manera rápida. Vaya, ahora, después de haber hecho una vuelta, les voy a poner su bolsón con sus cuadernos. Va a ser más difícil, más cansado y van a doler más los pies. Después de eso, a la siguiente vuelta les pongo el bolsón de otro compañero suyo. Ahora llevo un bolsón atrás, llevo un bolsón aquí enfrente. ¿Va a correr de la misma manera? Hermano. No. Bueno, nos vamos a ultimar un poco. Va a doler. Entonces, la presión que hay sobre nosotros, la presión que hay sobre los cuerpos, importa bastante. No es algo que yo puedo decir, por ejemplo, ahorita que veo que están haciéndole presión a la plastilina. La plastilina, cuando usted le hace presión, usted está modificando su forma. ¿Por qué? Porque usted está dándole un motivo para que ella tome o adapte otra forma. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ahorita con lo demás que tenemos. Entonces, vamos a continuar nosotros, pero voy a dejar... No, todavía no. Voy a dejar una tarea rápido para la próxima clase. Tarea. Investigar para qué sirve el principio de Bernoulli. Investigar para qué sirve el principio de Bernoulli. Investigar para qué sirve el principio de Bernoulli. No me vayan a poner
ay, sirve para que el agua caiga más rápido. No. Tiene distintos Bernoulli. Profe, ¿para qué sirve? El principio de Bernoulli. Póngale a correr, profe. Entonces, ahorita vamos a dejar eso hasta aquí y vamos a continuar haciendo lo demás que tenemos y la próxima semana vamos a empezar ya, o en esta semana, en esta semana vamos a empezar ya con lo que es la unidad número 2 ya en nuestro libro. Así que eso sería todo. Voy a pedirle... No, todavía no falta. Vamos a continuar haciendo otra cosa. Gaby, si puede ayudarme, por favor. Gracias. Ujú.